Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Bañati, soy miembro del Servicio de Cardiología. En primer lugar, queríamos agradecer al Laboratorio de Bagó por apoyarnos en esta actividad. Vamos a dar inicio a esta mesa que se llama Manejo del cardiólogo en diferentes escenarios clínicos. Les voy a presentar a los médicos que me acompañan: el doctor Maid, que es el jefe de electrofisiología del Servicio de Cardiología, y el doctor Lucas Aparicio, que es miembro de la sección de hipertensión arterial del hospital. ¿Sí? Vamos a arrancar entonces con la charla del doctor Gustavo Maid, que es puesta al día en el manejo de la fibrilación auricular. Bueno, gracias Rodrigo. Buenas tardes a todos. Como ustedes saben, la morbi-mortalidad está aumentada en los pacientes con fibrilación auricular y hay varios registros que muestran estos resultados. Hay varios trabajos que se hicieron para tratar de demostrar que una terapia de control del ritmo era superior a una terapia de control de la frecuencia. Sin embargo, ninguno logró este objetivo, y esto está dado fundamentalmente por el mal desempeño que tienen las drogas antiarrítmicas. Hay pocos pacientes que logran mantener el ritmo sinusal a lo largo del tiempo. Sin embargo, está claro que los pacientes que mantienen el ritmo sinusal, como vemos acá en dos subanálisis que se hicieron tanto en el STAFF como en el AFIRM, tienen mejor sobrevida que los pacientes que permanecen fibrilados. Y como les comentaba anteriormente, el problema es que no tenemos una muy buena terapia para evitar la recurrencia de la fibrilación auricular. Este es un metaanálisis con diferentes drogas que, como vemos, la miodarona es la que muestra mejor desempeño. Pero cuando analizamos los efectos de las drogas antiarrítmicas en pacientes con fibrilación auricular sobre la mortalidad global, vemos que no se observa un beneficio. Tampoco vemos una disminución de los efectos sobre el ACV de las drogas antiarrítmicas, y también se observan aquí en este gráfico los efectos adversos, donde la droga que justamente tiene mayor cantidad de efectos adversos es la miodarona. Hace ya algunos años, Heisaguer publicó este trabajo donde demuestra cómo extrasístoles originadas en las venas pulmonares desencadenaban la fibrilación auricular. Y a partir de estos hallazgos se comenzó a hacer el aislamiento de las venas pulmonares como técnica para prevenir la recurrencia de la fibrilación auricular. Acá vemos un esquema donde vemos el procedimiento, que consiste en pasar dos catéteres a través del septum interauricular y de esa forma colocar un catéter dentro de las venas pulmonar y con el otro tratar de aislarlas. En la imagen de la derecha vemos cómo se aíslan actualmente en forma circunferencial las dos venas izquierdas y las dos venas derechas. De esa forma, todas las extrasístoles que se originan en las venas no penetran en la aurícula y la fibrilan. Acá vemos un ejemplo de nuestros pacientes. Lo que se ve en blanco es el registro del catéter circular que está dentro de la vena. Vemos cómo las dos primeras ondas P del electrocardiograma de superficie se correlacionan con un electrograma en el catéter circular, que es el que se ve en blanco, y cómo luego de aplicar radiofrecuencia desaparece el registro en el catéter circular, mientras que se sigue observando onda P en el electrocardiograma de superficie. Esto nos está demostrando que las venas han sido desconectadas. Y acá lo que mostramos es un mapa de voltaje. Como vemos, la escala que se observa a la izquierda, cuanto más cerca del violeta es que tiene más voltaje, y cuando está en gris es cuando no tiene voltaje. Y acá vemos como las venas pulmonares, en este caso se observan las dos venas derechas, están en gris, quiere decir que están desconectadas. Varios trabajos randomizados se hicieron para comparar el efecto de drogas antiarrítmicas versus la ablación por catéter, y como vemos en las dos columnas de la derecha, la ablación por catéter resultó superior al uso de drogas antiarrítmicas. Sin embargo, también podemos observar que no es una eficacia del 100% y vemos una variabilidad bastante importante. Y esta variabilidad está dada por la diferente selección de pacientes que hubo en cada uno de los trabajos. El CABANA fue un estudio que trató de evaluar si la ablación por radiofrecuencia lograba disminuir la mortalidad en los pacientes con fibrilación auricular.
Fue un trabajo muy criticado, fundamentalmente porque el punto final primario, que inicialmente era mortalidad, como la tasa de eventos era muy baja, después se cambió a mortalidad, ACV y sangrados, y por otro lado, por el alto número de entrecruzamiento que hubo de pacientes, ya que un 30% de los pacientes que estaban en el grupo control por drogas terminaron pasando a ablación por radiofrecuencia, y un 10% de los pacientes que estaban en el grupo ablación por catéter no se hicieron nunca la ablación y solamente recibieron drogas antiarrítmicas. Como vemos, no hubo diferencia significativa en mortalidad total, sí hubo una diferencia a favor de la ablación en el punto final combinado mortalidad y hospitalización cardiovascular, y lo más significativo fue la disminución muy importante de la recurrencia si uno realiza la ablación por catéter en lugar de utilizar las drogas antiarrítmicas. Cuando se analiza el punto final primario por protocolo, es decir, el tratamiento que realmente recibió el paciente, se ve que tanto a los 6 meses como a los 12 meses, la ablación por radiofrecuencia resulta superior al tratamiento antiarrítmico con drogas. Un trabajo muy interesante que fue publicado el año pasado mostraba pacientes que podían recibir o drogas antiarrítmicas o ablación por radiofrecuencia o control de la frecuencia. Era un estudio muy similar a la FIRM. Como vemos, había un 38% de pacientes con FA de primer episodio, un 36% de fibrilación auricular paroxística y un 26% de fibrilación auricular persistente. En este caso, los pacientes que iban al grupo control del ritmo, que como dije podían recibir o drogas antiarrítmicas o ablación por radiofrecuencia, mostraron una menor mortalidad que los pacientes que recibían control por drogas, que en realidad era control de la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué fue diferente a la FIRM? La clave de la diferencia, según los autores, es porque todos estos pacientes tenían menos de 12 meses desde el diagnóstico de la fibrilación auricular. Es decir, que si uno empieza el tratamiento en forma agresiva y temprana, tiene mayor chances de éxito que si uno toma el tratamiento o inicia el tratamiento del control del ritmo en forma más tardía. En esta tabla vemos cómo tanto el punto final primario, que incluía muerte, ACV, hospitalización por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca u hospitalización por angina de pecho, muestra una reducción del 21% en el grupo que recibió el control temprano, y también se observa una reducción de la mortalidad de un 28% y de los ACV en un 35%. Y la explicación, como comentaba antes, sería un poco o estaría reflejada en este gráfico. Cuando uno toma la fibrilación auricular al principio, en las etapas iniciales, tiene mucha importancia el gatillo, que son las extrasístoles que están en las venas pulmonares. Entonces, si uno logra aislar las venas pulmonares o actúa sobre esa ectopía de las venas, logra un mejor control de la fibrilación auricular. En cambio, si uno deja que la fibrilación evolucione, va degenerando en la aurícula zonas de fibrosis, lo cual hace que sea mucho más difícil el control posteriormente de la fibrilación, y ya las drogas o el aislamiento de las venas no sería tan efectivo. Y acá vemos un poco una demostración de esto. En este trabajo vemos en azul los pacientes que fueron ablacionados y en rojo los pacientes que recibieron control farmacológico. Y lo que está mostrando es la chance de que la fibrilación auricular paroxística progrese a fibrilación auricular persistente. Y como vemos, esta chance es mucho mayor cuando usamos una terapia menos efectiva, como es el tratamiento con drogas antiarrítmicas versus la ablación por radiofrecuencia. Sin embargo, a veces uno piensa, bueno, elijo el tratamiento antiarrítmico, elijo la ablación, y nos olvidamos de algunos otros parámetros. Entonces me pareció interesante mostrar un poco esto. Este es un trabajo donde se tomaron 355 pacientes con un índice de masa corporal del 27%, de 27, y lo que se hizo fue dividirlos en 3 grupos. El grupo que vemos con rojo logró una disminución del peso del más del 10%. El grupo que se ve en celeste
logra una disminución del peso entre el 3 y el 9%, y el grupo que se ve en violeta logra una reducción del peso de menos del 3%. Y lo que se observa claramente en las curvas es que los que permanecen libres de recurrencia de fibrilación auricular son los que más logran disminuir el peso. Es decir, que el peso claramente está relacionado con la recurrencia de la fibrilación auricular. Los mismos autores, algunos años después, mostraron este trabajo donde vemos los tres grupos: el grupo 1 con menos del 3% de disminución del peso, el grupo 2 con una disminución entre el 3 y el 9% y el grupo 3 con más del 10% de disminución del peso. Vemos el estado basal, donde claramente es muy parecido a la cantidad de fibrilaciones auriculares paroxística y persistente, podríamos decir que casi el 50% en cada uno de los tres grupos. Sin embargo, cuando analizamos la progresión de la fibrilación auricular, vemos que muchos del grupo 1 pasan de paroxística a persistente, mientras que muchos del grupo 3 pasan de persistente a paroxística, es decir, que va disminuyendo la incidencia de fibrilación auricular en los pacientes del grupo 3, los que más bajaron de peso, y va aumentando la fibrilación auricular persistente en los pacientes que no logran disminuir de peso. Y esto está un poco demostrado experimentalmente. Este es un trabajo que se hizo en ovejas, que se le dio una dieta hipercalórica. Eran 10 ovejas en cada grupo, 10 en el grupo control, 10 que permanecieron obesas, 10 que habían engordado y luego se hizo bajar un 15%, y otras 10 que también habían aumentado de peso y luego se le hizo bajar un 30%. Y lo que se observa es cómo el infiltrado inflamatorio es bastante similar en el grupo control a los que logran una disminución del 30% del peso. Lo mismo pasa con la infiltración de tejido adiposo en el epicardio. Vemos cómo el colágeno aumenta en las ovejas obesas y va disminuyendo en las que logran perder el peso, asimilándose al grupo control. Y vemos cómo los niveles de conexina 43, que permiten una conducción más homogénea, están altos en los pacientes del grupo control y en los que pierden 30% de peso, mientras se mantienen muy bajos en los obesos o en los que pierden menos del 15%. Y este es un esquema que muestra la conducción. Vemos cómo hay una conducción bastante homogénea en el grupo control, cómo se vuelve heterogénea con formas identadas en los obesos y en los que pierde el 15%, y vemos cómo tiende a normalizarse en las ovejas que perdieron hasta el 30% del aumento de peso que habían tenido. Quiere decir entonces que claramente la obesidad se asocia con estas recurrencias de la fibrilación auricular por generar un poco de heterogeneidad en la conducción. Otro factor a tener en cuenta es la apnea del sueño. Y acá vemos en los dos primeros grupos, pacientes del grupo control, pacientes que tienen pocos episodios de fibrilación auricular. Vemos en gris y en negro las apneas del sueño, la cantidad de apneas del sueño que tienen durante el registro, y vemos cómo los pacientes que tienen muchos episodios de fibrilación auricular paroxística o que tienen fibrilación auricular persistente tienen muchos más episodios de apnea del sueño que los del grupo control o los que tienen poca frecuencia. Y como vemos en el análisis univariado, los pacientes que tienen mayor cantidad de fibrilación auricular se correlacionan con mayor cantidad de apnea del sueño. Y bueno, acá es un poco la explicación. Digamos, la apnea generaría un aumento de las presiones, una dilatación de la aurícula, disminución de las conexinas, aumento de la fibrosis, y todo eso favorecería la heterogeneidad de la conducción y favorecería entonces la aparición de fibrilación auricular. Algunos trabajos demostraron cómo el CPAP, disminuyendo las apneas del sueño, podrían mejorar los episodios de fibrilación auricular, y acá vemos a la izquierda, en la población general, cómo el uso de CPAP en este metaanálisis logra una reducción de los episodios de fibrilación auricular, y a la derecha vemos pacientes también con episodios de apnea del sueño y fibrilación auricular,
La parte de arriba son pacientes que no recibieron un tratamiento de aislamiento de las venas pulmonares y vemos que también tienen un beneficio, pero incluso en la parte de abajo vemos cómo los pacientes que recibieron un aislamiento de venas pulmonares tienen mayor beneficio y menor recurrencia de fibrilación auricular que los que no utilizan CPAP. Finalmente, un trabajo donde muestra cómo también el alcohol podría favorecer la recurrencia de la fibrilación auricular. Estos son pacientes que tomaban por lo menos 12 tragos por semana, de más de 12 gramos cada uno, y lo que se observa es que los que logran una abstinencia de un 90% de reducción en el consumo de alcohol tienen menor probabilidad de recurrencia de fibrilación auricular que el resto de los pacientes. En conclusión, entonces, el ritmo sinusal es el mejor ritmo que puede tener un paciente. Hay mejores resultados en la FA paroxística, especialmente si el paciente tiene muchas recurrencias y una alta carga de ectopía asociada. Cuanto menos dilatada, cuanto menos enferma esté la aurícula, mayor probabilidad de éxito. Y un concepto muy importante es que el tiempo es oro y se pueden probar fármacos antiarrítmicos, pero si la arritmia sigue con recurrencia, considerar la ablación sin demora. Los 4 pilares que quería dejar como idea entonces es, aparte de educar y comprometerse con el paciente, es que tenemos como terapias importantes el control del ritmo, que si eso no se logra, el control de la frecuencia también es importante. En todos los pacientes que tienen un CHA2DS elevado, la anticoagulación, y finalmente el manejo de los factores de riesgo, que a veces nos olvidamos y también es muy importante para evitar la recurrencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Les recordamos al público que tienen la posibilidad de hacer preguntas a partir de la aplicación del Zoom, por preguntas y respuestas o QA en la versión de inglés, así que las vamos a ir juntando a medida que se van dando las disertaciones para discutir al final con ustedes, ¿sí? Vamos a dar lugar entonces a la segunda charla del doctor Aparicio. Les recuerdo que él es miembro de la sección de hipertensión arterial, ¿sí? Y nos va a hablar de objetivos terapéuticos en hipertensión en distintos escenarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Sí, estos objetivos terapéuticos, y vamos a hacer un pequeño repaso también de los umbrales, sobre todo los umbrales de presión, ¿sí? Y básicamente lo que está consensuado y algunas cosas que están un poco en veremos. Entonces, arrancando con la charla, empezamos con las mediciones de consultorio, que son las más universalmente aceptadas, que 139-89, o sea, 140-90 es un umbral a tener en cuenta, dividiendo las aguas entre enfermedad y normalidad, digamos. El consenso argentino, este es un cuadro del consenso argentino de hipertensión arterial que se realizó hace unos años, en el 2018, nucleando la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, ¿sí? En general son 2 mediciones y se pueden promediar las mediciones en el consultorio, y esto aplica para mayores de 16 años. Ahora, la salvedad en las presiones de consultorio es que en octogenarios, o sea, en aquellos de mayores de 80 años, podría haber un umbral de sistólica un poco mayor, a menos de 150. Se puede contemplar como dentro de la normalidad, entendiendo que también hay algunas matices y sutiles diferencias entre los octogenarios, depende de la fragilidad del paciente y algunos factores clínicos. Pero en ese rango etario podría haber una diferencia en lo que son las presiones de consultorio. Hay algunas situaciones que son intermedias, porque estas las famosas mediciones automáticas no presenciales en consultorio, y hubo varios trabajos y el estudio Sprint se basó en este tipo de mediciones que no se realizan dentro del consultorio, sino que la medición de presión arterial se realiza en la sala de espera y el médico no está haciendo la toma. Por eso dentro de esa guía americana propusieron un valor un poco más bajo, porque los valores tomados de esa forma son un poco más bajos, pero todavía esto está sin un punto de corte claro. Aparte sabemos que puede haber diferencias entre el tipo de técnica que se utilice en la sala de espera en estos casos, si es manual o si es automática,
con los sesgos potenciales de cada una de las formas. Falta estandarizar la sala de espera, porque una sala de espera no es igual a la otra. Y también faltan estudios comparativos con las mediciones ambulatorias y con puntos finales duros con respecto a este tipo de mediciones. Así que esto es algo a tener en cuenta, con umbrales que pueden potencialmente ser diferentes al consultorio, un poquito más bajos. Una tercera escenario puede ser en la teleconsulta, porque ahora con el tema de la pandemia del COVID y las teleconsultas, esto se hizo muy frecuente, no lo realizábamos normalmente, pero ya nosotros en el grupo de hipertensión presentamos un primer trabajo de cuál era la prevalencia de fenotipos, de los 4 fenotipos clásicos en los cuales se dividían los hipertensos, pero en la teleconsulta, y encontramos que un 33% de los pacientes que se tomaban la presión en la teleconsulta tenían fenómeno de guardapolvo blanco, con lo cual es evidente que hay un cierto grado de reacción de alarma de los pacientes, por más que estén en forma remota y que se encuentren en sus domicilios. Y también, perfectamente con estas mediciones realizadas a distancia, se puede también encontrar un porcentaje de pacientes con inadecuado control o los adecuado control, o los que tienen hipertensión oculta cuando uno busca otro tipo de métodos para buscar la presión arterial. Así que esto yo calculo que se va a hablar también más adelante. Y también, digamos, se abre la pregunta también qué pasa con otros métodos de medición de presión de forma remota. Otro escenario posible son los monitoreos domiciliarios de la presión arterial. Recuerden que esto no es lo mismo que un monitoreo ambulatorio de 24 horas. Hay 2 tipos de monitoreos domiciliarios. El que ven a la derecha es el automonitoreo, que es una forma no estandarizada, es el famoso papelito que trae el paciente a veces, con algunas mediciones tomadas, digamos, según el grado de obsesividad de cada paciente, con los sesgos que puede tener, con los redondeos que puede tener, pero que es una información que es potencialmente útil para saber qué está pasando con el paciente. Y después están los monitoreos domiciliarios formales, no automonitoreos, que sí están estandarizados y que el paciente cumple un protocolo particular para realizarlos. Y en este caso la información creemos que es más valiosa porque la protocolización hace que gane fiabilidad. En ambos casos, por ahora, el promedio que uno está tomando es de menos de 135-85, igual que durante el día para el mapa, y aplica tanto en el promedio global como con las diferentes técnicas, o sea, el promedio matutino, el promedio de la tarde, el promedio de la noche, o promediando y sacando el primer día. Son varias formas de hacer los cálculos, pero el objetivo es siempre el mismo, menos de 135-85. Ocurre a la par que el consultorio hay una población, en la población de octogenarios, no podríamos decir fehacientemente que ese es el umbral de presión. Nosotros publicamos en Hypertension en el 2015 cuáles serían los umbrales para la presión de monitoreo domiciliario de los octogenarios, y vemos que el riesgo a 5 años de un evento cardiovascular muestra una curva en U, y que el nadir, el punto más bajo de la curva, es 147 milímetros de mercurio de sistólica. Eso está bien por encima de los 135 que estamos hablando del monitoreo domiciliario, con lo cual los octogenarios podrían tener en este tipo de monitoreos un umbral de sistólica más alto que divida las aguas en este caso, ¿sí? Ahora, buscando otro escenario, que es el mapa, el monitoreo de 24 horas. En este caso están viendo el gráfico que figura en la Revista Argentina de Cardiología, que es el que se usa universalmente, y muestra promedios de 24 horas de 130-80 para el promedio global. Para el diurno es lo mismo que el monitoreo domiciliario, 135-85, y contempla una caída de la presión de la noche de mayor a 120-70 para la normalidad. Lo mismo que para las otras opciones, no existe suficiente evidencia científica para determinar valores de referencia en los pacientes mayores de 80 años. Esto está tomado de la revista de Cardiología, y por todos estos motivos que estábamos mostrando. Ahora bien, cuando hablamos de umbrales de presión no estamos hablando de síndromes clínicos, y el problema que puede llegar a haber son los síndromes clínicos
con alta variabilidad de la presión. Entonces, si ustedes ven el promedio de este monitoreo de presión de 24 horas, van a ver que tiene un promedio de 121,78 de presión. O sea que parece que estuviera redonditamente perfecto, con una frecuencia de 64 pulsaciones por minuto. Sin embargo, vemos que el paciente tiene una altísima variabilidad de la presión, con momentos donde hace muy baja presión y momentos de muy alta presión. En este caso estamos hablando de un paciente disautonómico, con una altísima variabilidad y un riesgo de caídas o síncopes muy importante, con lo cual en este caso lo que predomina es el manejo del síndrome clínico, la prevención de la hipotensión y del síncope, y sobre todo en estos casos de la hipertensión nocturna, que es la que suelen tener este tipo de pacientes. Así que no es solamente el umbral lo que rige, sino evidentemente la clínica. Lo mismo pasa en los pacientes dialíticos. Estos se consideran, digamos, de pacientes con alta variabilidad de la presión, por lo que sucede el día de la diálisis, y por eso cuando uno busca los consensos de distintos lugares del mundo, va a ver que hay grandes discrepancias entre qué es lo que se considera normalidad o no normalidad. En la guía de la Sociedad Argentina de Hipertensión considera menos de 140/90 en el ingreso y una salida con una presión un poquito más baja de la diálisis, pero sin embargo hoy sabemos que los mejores pronosticadores de la presión de este tipo de pacientes es fuera del día de diálisis, ¿sí? Y en ese caso los monitoreos ambulatorios, ya sea el de 24 horas o el monitoreo domiciliario, se pueden utilizar perfectamente para el seguimiento de este tipo de pacientes. Y recordando que del día de diálisis y el peso seco es uno de los objetivos a tener, que es la mínima presión que el paciente tolere. Luego hay otros escenarios como el embarazo. En el embarazo, digamos, sigue rigiendo el umbral, ahora estamos hablando de consultorio, de menos de 140/90, pero se agrega el ítem de que no tengan las presiones muy bajas, o sea, no menor a 110/70, por un problema de tema de la perfusión y entre materno-fetal, ¿sí? En otros escenarios, como la insuficiencia renal crónica, el ACV y la insuficiencia cardíaca congestiva, se mantiene el umbral de 140/90. Y en niños y adolescentes también aplica el 140/90 para los mayores de 16 años y se usa la técnica de percentilos cuando los pacientes son menores de esa edad. Entonces, tenemos tres técnicas que son predominantes hoy en día: la del consultorio, que está asociada a eventos cardiovasculares y está usado en los grandes estudios durante muchísimos años, pero hoy sabemos que los mejores pronosticadores son las mediciones ambulatorias. El monitoreo domiciliario está fuertemente asociado a eventos cardiovasculares y tiene la capacidad para detectar hipertensión de guardapolvo blanco y oculta. Y el agregado de hacer un mapeo de presión de 24 horas está cuando queremos entender qué es lo que sucede a la noche o cuando queremos hacer una correlación muy particular con algunos eventos, por ejemplo en el momento de fumar, en el momento que está haciendo alguna actividad o en el trabajo. Luego hay otros escenarios que ya se van de la práctica ambulatoria general. En las urgencias, el umbral sin daño de órgano blanco agudo es de 180/120. O sea, vemos que las cifras de diastólica son altas, las que se utilizan como parámetro. En la emergencia hipertensiva son los mismos, solamente que se agrega el daño de órgano blanco agudo. Y en agudo, cuando hay un ACV hemorrágico, son las situaciones en las cuales tenemos que ser más agresivos en bajar la presión arterial. Si supera los 200 de sistólica o 150 de PAM. Y no tan así, no debería ser tan agresiva la bajada de presión cuando el ACV es isquémico y sobre todo cuando no es pasible de reperfusión. En estos casos de ACV isquémico se calcula más o menos en las primeras 24 horas una reducción de alrededor del 15% de la presión arterial. Obviamente en estos casos, cuando uno tiene un monitoreo de la presión intracraneana, eso puede dar un dato extra para saber si uno tiene tela como para seguir bajando la presión, y eso, digamos, puede ser un parámetro a utilizar. Y después hay emergencias hipertensivas que requieren inmediata reducción de la presión,
Conocemos la hipertensión maligna, que puede con o sin insuficiencia renal aguda, la encefalopatía hipertensiva. En esos casos se usa esta reglita de 20-25% de una reducción inmediata de la PAM. En el evento coronario agudo se utiliza el umbral de 140 milímetros de mercurio, pero lo mismo que en el edema el pulmonar cardiogénico, pero hay situaciones como la disección aórtica de aguda en las cuales uno debería ir más bajo, ¿sí? A menos de 120-60. Esa es la disección aórtica aguda, es la situación en las cuales inmediatamente hay que bajar bastante la presión, ¿sí? Y después en la eclampsia y la preeclampsia, si bien hay que bajar los valores de presión, nosotros tenemos umbrales un poquito más altos como para manejarnos en esa situación urgente, ¿sí? Así que bueno, esto fue un pequeño raconto de los umbrales de presión y les agradezco mucho la atención. Bueno, Lucas, muchísimas gracias, muy interesante tu charla. Vamos entonces a hablar un poquito más, unos 15 minutos más. Insistimos en que pueden hacer sus preguntas por la aplicación de Zoom. Les voy a hablar un poquito, yo desempeño parte de mi actividad como coordinador de la unidad coronaria en San Justo y les voy a hablar un poco del enfoque del paciente diabético en la unidad coronaria, cuáles son las implicancias clínicas y cuáles son las implicancias pronósticas. Vamos a empezar por esto, que creo que a los que están escuchando, que me imagino que mayoritariamente pueden ser cardiólogos o clínicos, digamos, no se les escapa, pero para poner un poco en contexto las cosas, ¿sí? Saben que la diabetes es común entre pacientes con diagnóstico de enfermedad macrovascular, que hasta el 25% de los pacientes con un síndrome coronario agudo tienen diagnóstico previo de diabetes, ¿sí? Y que más del 80% de las muertes en diabéticos son por enfermedad cardiovascular, ¿sí? De esas muertes, 3/4, el 75% son por enfermedad coronaria y el resto está muy asociado a la enfermedad vascular, a la ACV y a la enfermedad vascular periférica, ¿sí? Y si bien con todas las, digamos, las mejoras que hemos tenido en el tratamiento de los síndromes coronarios, la mortalidad por enfermedad coronaria ha ido bajando con el tiempo, esto fue un poco menor en los pacientes con diabetes, ¿sí? En el caso particular del infarto, la mortalidad en un paciente con diabético duplica a la de aquellos pacientes no diabéticos, ¿sí? Entonces creo que esto está claro. También sabemos todos que en el escenario de la cirugía de resección miocárdica, ¿sí? Que es tan frecuente en nuestras unidades coronarias, la prevalencia de diabetes también es muy alta, ¿sí? Casi 1 de cada 4 pacientes lo tienen, y su presencia se asocia a mortalidad, esto no se le escapa a nadie, y la hiperglucemia en el perioperatorio es un predictor de complicaciones, especialmente complicaciones infecciosas. Ahora, fuera de eso, que es de conocimiento más común, hay una cosa que quizás, un concepto interesante, que es que independientemente del diagnóstico previo de diabetes, cuando el paciente se interna, es importante relevar si existe o no la presencia de hiperglucemia, ¿sí? La hiperglucemia es común en pacientes que ingresan por un síndrome coronario agudo, depende, como siempre en todos los registros, hasta de cómo uno lo mida, pero hasta un 40% pueden tener hiperglucemia durante la internación, y de estos, 1 de cada 3 pacientes no estaban diagnosticados previamente como diabéticos, y tampoco implica que lo sean, porque puede haber hiperglucemia por estrés, ¿sí? Pero el concepto que quiero llevar acá es que es fácil ir a buscar la hiperglucemia o estar pendiente de la glucemia cuando uno tiene internado a un paciente diabético porque tiene la alarma prendida, pero no hay que olvidarse que los pacientes que no tienen puesta esta etiqueta previamente en la unidad coronaria tranquilamente pueden tener la hiperglucemia, y esto tiene que prender algunas luces, ¿sí? La hiperglucemia representa un factor predictor independiente de mortalidad, aún en pacientes no diabéticos, ¿sí? Y esto está muy demostrado, sobre todo en pacientes críticos, en pacientes que van a cirugía cardíaca y otras cirugías de envergadura, y también en pacientes sufriendo infarto o en pacientes que sufren un accidente cerebrovascular, ¿sí? Insisto, esto es independientemente de si tienen diagnóstico de diabetes o no, o si la hiperglucemia es por estrés o no, ¿sí? Y lo interesante es que, desde el punto de vista de manejo clínico, es que esto vale tanto para glucemias al ingreso, como glucemia en ayunas, o como para glucemia en promedio. Uno lo puede medir de la manera que quiera, pero en general la presencia de hiperglucemia se asocia al mal pronóstico. Y esto se da tanto en la unidad coronaria, que es lo que nos junta hoy para charlar, como en la internación general y en la terapia intensiva. Este gráfico surge de un metaanálisis y representa claramente esto. Fíjense que la glucosa al momento del ingreso está fuertemente relacionada a la mortalidad, tanto a 30 días como al año en pacientes en unidades críticas, ¿sí? Fíjense claramente por arriba de 110 de glucemia cómo empieza a aumentar el riesgo, y esto es otra forma de verlo como una especie de relación de riesgo, ¿sí? Donde pueden ver claramente que para todos los pacientes con hiperglucemia, sean o no sean diabéticos, aumenta el riesgo de mortalidad
a mayor valor de glucemia, en este caso tomada la glucemia como un promedio de la internación, ¿sí? Y fíjense interesantemente dos cosas. Cuando uno ve más allá del grupo total, que es digamos la línea del medio, ¿sí? Cuando separa diabéticos de no diabéticos, a los no diabéticos, a los que no tienen diagnóstico previo de diabetes, que se encuentran en hiperglucemia, cuanto más importante es esta internación, parecen tener peor pronóstico que los diabéticos, ¿sí? Esto probablemente esté asociado a que no tenían diagnóstico previo. Y la otra cosa interesante, fíjense esta morfología en curva J, digamos, ¿no? Que cuando las hipoglucemias tampoco son gratis, las hipoglucemias se asocian también a mortalidad, y esto tiene relevancia cuando hablemos de cuál es el tratamiento más apropiado de estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el manejo apropiado durante la internación de la hiperglucemia? Bueno, obviamente los datos van a favor de tratar la hiperglucemia, especialmente en pacientes críticos, especialmente en pacientes con infarto de miocardio, en pacientes críticos, especialmente está demostrado en pacientes que están en posoperatorios de cirugía cardíaca y de cirugía no cardíaca, ¿sí? Y en el infarto ha demostrado reducir la mortalidad, reducir los días de internación y reducir las infecciones, ¿sí? Ustedes saben que hay varios trabajos que han testeado la hipótesis de ser muy intensivo en el manejo de las glucemias, como el Ligami, que inicialmente mostró un beneficio en mortalidad. Los trabajos posteriores, el Ligami 2, el HiFi, no pudieron demostrar lo mismo, ¿sí? Y parte de esto quizás se explique por qué ser muy intensivo a veces en tratar de lograr glucemias muy estrictas, como puede ser un corte de 110, por ejemplo, se asocia también al desarrollo de hipoglucemias, y las hipoglucemias también se asocian de forma independiente a mortalidad, como veíamos en esa morfología de curva J. Entonces, hoy, digamos, esto varía mucho según de uno lea las cosas, ¿sí? Pero un objetivo lógico parece ser tratar la glucemia, pero sin ser siempre intensivo, con un objetivo que puede estar entre 140 y 180, lo cual mejora el pronóstico y genera menos episodios de hipoglucemia, ¿sí? Para lograr esto se sugiere usar, básicamente tenemos dos formas de hacerlo. Podemos usar la bomba de infusión continua de insulina, o podemos usar la insulina en forma subcutánea, ¿sí? La insulina en infusión continua logra los mejores resultados. Sin embargo, hoy en día, si uno pregunta, y yo me he tomado el trabajo estos días de preguntar a diferentes médicos que trabajan en diferentes unidades coronarias, por lejos se utiliza mucho más la forma subcutánea. Entonces, quizás es relevante repasar en qué situaciones realmente es beneficioso usar la bomba de infusión continua. Y esto serían los pacientes críticos, donde obviamente entran los infartos que están en estado crítico, los infartos que están chocados, ¿sí? En el paciente que no tiene bioral, en los cuales obviamente hay que darle un aporte de glucosa para evitar las hipoglucemias. En los pacientes en los posoperatorios de cirugías importantes, ¿sí? En el post-trasplante, en el paciente que está con nutrición parenteral, en los pacientes que tienen glucemia elevada, exacerbada por glucocorticoides, digamos, ¿sí? Y en el paciente con el ACV también está demostrado, y también en el escenario periparto. Fuera de esto, que puede ser en la unidad coronaria, los pacientes con glucemia coronaria agudo estable, los pacientes con insuficiencia cardíaca, el esquema de insulina subcutánea logra buenos resultados, pero acá con una pequeña salvedad. Y en esto coinciden muchos, digamos, sobre todo muchos de los trabajos que dicen, ojo con estas tablas que usamos, que ellos llaman los sliding chart, donde decimos, bueno, según el estrato de glucemia, cuántas unidades dar. Cuando la hiperglucemia es poco importante y se controla rápidamente, esto no es muy, digamos, logra buenos resultados, pero cuando el paciente tiene mucho requerimiento de insulina, es importante empezar a pensar en un esquema más parecido al que usamos en el diabetes insulinizado, que es de una insulina basal apoyada por una insulina con cada una de las comidas, porque esto evita justamente los picos y los valles, evita las hipoglucemias y las hiperglucemias, ¿sí? Entonces, como mensaje, si el paciente tiene mucho requerimiento, empecemos a ver si tenemos que complementar estas escalas con una insulina de larga duración, ¿sí? Entonces, tratemos de detectar la hiperglucemia pronto, tratemos de tratarla dentro de las 48 horas con un objetivo inicial, digamos, de tratar de mantenerla por debajo de 200, previamente entre 140 y 180, ¿sí? Y en aquellos pacientes que no tienen diagnóstico previo de diabetes, tenemos que tratar de estudiarlos un poco mejor, ¿sí? Generalmente se recomienda hacerlo después del cuarto día, o sea, tratando de pasar el episodio agudo, donde la hiperglucemia puede estar justamente influenciada por el estrés, y tratar de usar hemoglobina glicosilada y glucemia en ayunas para tratar de detectar a aquellos pacientes que quizás tengan una diabetes que no fue diagnosticada y diferenciarlos de aquellos con hiperglucemia por estrés, ¿sí? Si alguna de estas cosas da alteradas, lo recomendable es después en el seguimiento tratar de hacer el diagnóstico de diabetes y ajustar el tratamiento. Una de estas formas puede ser, por ejemplo, usar pruebas de tolerancia oral a la glucosa y desenmascarar estos cuadros, ¿sí? El beneficio de usar esto en pacientes que durante la internación no tuvieron glucemia alterada en ayunas ni hemoglobinas glicosiladas alteradas
no tiene un beneficio claro, ¿sí? Y es importante transmitir al paciente que tuvo hiperglucemia, y sobre todo si esta fue importante en la internación, que tiene más riesgo probablemente de desarrollar diabetes en el seguimiento, con lo cual es más importante todavía en estos pacientes que haga buen control de sus factores de riesgo, ¿sí? Que requiere un seguimiento cercano luego del alta, que debe adherir a las medidas higiénicas dietéticas y que tenga obviamente atención a si desarrolla síntomas compatibles con diabetes, ¿sí? Esto es solo un concepto que hay que decir. El beneficio de manejar la hiperglucemia parece ir más allá solamente de bajar el nivel de glucemia y del efecto tóxico que puede tener la hiperglucemia, sino que la insulina en sí misma podría tener un efecto beneficioso, esa reacción de insulina, porque inhibiría la lipólisis y eso hace que haya menos ácidos grasos libres dando vuelta, que son perjudiciales. También inhibe los factores de crecimiento relacionados a la inflamación, estimula la sintaxis de óxido nítrico y eso favorece que haya más vasodilatación y menos oxidación e inflamación. Y en escenarios ya de normoglucemia o cercanos a la normoglucemia, inhiben también las citoquinas proinflamatorias. O sea que más allá de corregir la glucemia, tiene un efecto, por decirlo de alguna manera, antiinflamatorio o beneficioso, ¿sí? Para no quedarnos solo con el escenario de la unidad, digamos, de la enfermedad coronaria o la enfermedad vascular, como les decía adelante, recuerden que la insuficiencia cardíaca es muy importante también en los pacientes con diabetes. A medida que la pandemia de la diabetes crece, cada vez vemos más pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí? El riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes hasta cuadriplica el de la población sin diabetes, y esto es especialmente cierto para los pacientes con diabetes tipo 2, donde se encuentran nucleados otros factores de riesgo que también están asociados a la insuficiencia cardíaca, como pueden ser la obesidad, de la que hablaba el doctor Maid, como puede ser la hipertensión, que hablaba el doctor Aparicio, ¿sí? Y tantas otras cosas que todos conocemos, ¿sí? Números: la prevalencia de insuficiencia cardíaca en la diabetes es del 10 al 23%, visto del revés, la prevalencia de diabetes en insuficiencia cardíaca, pacientes internados con insuficiencia cardíaca puede llegar hasta el 44%, ¿sí? Obviamente los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y son diabéticos tienen peor pronóstico que aquellos que no lo son. Esto es cierto para mortalidad, es cierto para readmisiones y también para la calidad de vida. Fíjense muy claro abajo, por cada un 1% que aumenta la hemoglobina glicosilada, aumenta 8% el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y al revés, hablando de causalidad, por cada 1% que disminuye la hemoglobina glicosilada, disminuye 16% el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, ¿sí? Por ende es importante prevenir obviamente antes que tratar. Es obvio que en este escenario también el manejo de la glucemia, lo dijimos antes, se asocia a beneficio de la hiperglucemia ante la internación, ¿sí? Y también de vuelta, visto al revés, manejar la hiperglucemia o manejar los pacientes diabéticos puede evitar la progresión de insuficiencia cardíaca en escenarios como por ejemplo del infarto de miocardio. Y como para cerrar un poquito, a raíz de esto, ustedes saben que de los estudios de seguridad cardiovascular que la FDA pidió para los drogas hipoglucemiantes, surge que los inhibidores del contraportador de glucosa disminuyen las internaciones por insuficiencia cardíaca. Si esto en pacientes diabéticos disminuye hasta un 30% las internaciones por insuficiencia cardíaca, y de ahí surge la hipótesis de que estas drogas podrían ser beneficiosas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Esto ya ahora fue probado, inicialmente con el DAPA, pero actualmente con los ensayos recientemente publicados, el Emperador Reduce y el Emperador Preserve, sabemos que tratar al paciente diabético con insuficiencia cardíaca con estas drogas, ya diabético o no, tiene beneficio, ¿sí? Y entonces me gusta la frase que usaba una de las, digamos, editoriales que leí, que decía que estamos tratando dos pájaros con la misma piedra. Hoy, como pueden ver en el cuadro de la derecha, la recomendación es usar estas drogas, son de indicación clase 1A en pacientes que tienen diabetes, insuficiencia cardíaca o riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Entonces, para cerrar un poquito, tratando de respetar el tiempo, me parece que obviamente cuando uno habla del manejo de la diabetes o de la hiperglucemia en la internación, en realidad está llegando tarde. Uno debería ir a la prevención primaria, idealmente tratar de detectar al paciente antes de la internación, tratar de tratarlo a tiempo para que justamente no desarrolle enfermedad vascular o no desarrolle insuficiencia cardíaca. Pero tenemos que saber que cuando llega la internación tenemos que prender una alarma importante en los pacientes diabéticos, pero también tenemos que ir a buscar la hiperglucemia en pacientes que no tienen diagnóstico de diabetes, porque es altamente frecuente en el tipo de pacientes que nosotros vemos día a día. Tratar oportunamente la hiperglucemia en la internación y después identificar pacientes con riesgo aumentado en el seguimiento para hacer un tratamiento ajustado de estos pacientes, donde, les recuerdo lo último que dijimos, la combinación de insuficiencia cardíaca y diabetes es un escenario muy promisorio ahora por las nuevas drogas de las cuales disponemos. Así que bueno, esto es un poco lo que les quería transmitir. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno,
Vamos a abrir un poquito el espacio a preguntas y respuestas. Tenemos unos 10 o 12 minutos para charlar un poquito, ¿sí? Gustavo, yo te quería hacer una pregunta que me surgió, digamos, mientras charlabas, ¿sí? Creo que está claro, lo dijiste clarísimo en la última diapositiva. Hoy, lo que yo hablábamos en mi residencia, que daba lo mismo control de ritmo, control de frecuencia, ha perdido vigencia. Hoy, digamos, tenemos que tratar siempre de controlar el ritmo. Me parece muy interesante lo que decís del control de factores de riesgo, pero pasa igual en la hipertensión, pasa con la diabetes. Esto, digamos, el paciente que uno lo ve, el paciente que tiene desarreglo metabólico, llamémoslo así, que puedo ser yo, digamos, sabemos que muchas veces no adhiere a esto y que no sostiene esta estrategia en el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo, tanto en la hipertensión como en el manejo de la FA, uno le puede dar a un paciente para que realmente haga este cambio, digamos? O sea, ¿cómo manejamos esto? Porque al mismo tiempo vos decís que cuanto más rápido intervengamos, cuanto más rápido busquemos el ritmo sinusal, más éxito vamos a tener. ¿Cuánto tiempo le podemos dar a un paciente para esto? Sí, es una buena pregunta y quizás uno no tiene una respuesta concreta, pero está claro que no es, y de hecho las clasificaciones de la fibrilación auricular ha ido cambiando en cuanto al tiempo del inicio. Entonces no es lo mismo, antes se hablaba de FA persistente y hoy ya se la dividen en FA persistente de corta duración y FA persistente de larga duración, y sabemos que los resultados en el tratamiento no van a ser lo mismo si es una FA de corta duración que si es de larga duración. Yo creo que esto, digamos, tiene un corte así brusco, pero en realidad es algo progresivo. En la medida que uno deja evolucionar la enfermedad, sin cuidar factores de riesgo, sin hacer un tratamiento con antiarrítmico o con ablación, sin cuidar todos estos mecanismos que favorecen la reaparición de la fibrilación auricular, el control va a ser mucho más difícil. Entonces, cuanto más precoz se pueda hacer todo, mucho mejor. Hay trabajos, por ejemplo, que muestran, porque esto tiene que ser algo a largo plazo, por eso hablaba del tema de la educación del paciente. Uno a veces piensa que hace un procedimiento, le da una droga y con eso ya curó al paciente. Y como traté de mostrar un poco en los trabajos, hay muchos factores que pueden ayudar a que la fibrilación recidive o no. Y esos son factores que se tienen que tratar crónicamente. Por ejemplo, hay trabajos que han salido haciendo cirugía bariátrica, donde demuestran una disminución de los episodios de fibrilación auricular después de la cirugía, con lo cual demuestra que hay cosas que si uno no las controla en forma permanente, las chances de que recidiven es similar. Así que yo diría que bueno, hay que educar al paciente para que sepa que esto es un tratamiento que va a ser crónico. Bien, y para redondear esa misma pregunta, hablabas de, justamente para intervenir rápido, probar una droga y después si esa droga no funciona, digamos, sin ablación. ¿Cuál es esa droga, digamos, no? Porque... Bueno, es una buena pregunta. Y yo eso fue un poco para generalizar, pero yo creo que uno selecciona el tratamiento de acuerdo al paciente. Un paciente joven, en general, uno no quiere empezar con amiodarona porque va a ser una droga que sabemos que tiene efectos adversos a largo plazo. Quizás un paciente más anciano, uno sí puede empezar con amiodarona. Lo mismo con la ablación. Hoy las guías dicen que la ablación está indicada como clase 1 en aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento con droga antiarrítmica y que son sintomáticos. El tema es que muchas veces nosotros cuando vemos un paciente joven que sabemos que lo vamos a tener que tratar crónicamente, que la adherencia sabemos que muchas veces a los tratamientos con drogas no es tan buena, bueno, uno quizás le ofrece como primera opción la ablación por radiofrecuencia. Entonces yo creo que depende mucho de qué paciente estamos hablando para ver si uno le ofrece como primera opción la ablación, una droga con la amiodarona o una droga que es un poco menos efectiva pero tiene menos efectos adversos a largo plazo, como puede ser un antiarrítmico de clase 1C como la flecainida o la propafenona. Muy bien. Lucas, pregunta que, digamos, del público, un poco la contestaste, pero digamos, en la vorágine que vimos en el consultorio, donde uno atiende pacientes cada 10, 12 minutos, que el paciente llega, digamos, estresado porque el tránsito y demás, ¿tiene sentido tomarle la presión en el consultorio? Digamos, por todo lo que dijiste vos, o nos basamos o usamos directamente lo que el paciente puede decir en casa. Y de la mano de eso, el tensiómetro automático en casa, ¿sirve? ¿Cuán bueno es? Digamos, ¿qué podemos decir al paciente de esto? Sí, te diría que en un mundo donde en general nosotros tenemos un control de la presión arterial que es bajísimo, obviamente que sirven las presiones de consultorio, porque eso es muchísimo mejor que nada, ¿sí? Y de hecho, como yo mostré, digamos, hay
hay años de experiencia con la presión de consultorio como para avalar que eso tiene un valor pronóstico. Incluso una sola medición de presión arterial tiene un valor pronóstico muy, muy alto. Lo cual no quita que si uno va refinando la forma de tomar la presión, digamos, a formas que tienen mejor poder predictivo, va a tener una mejor calidad de la información, pero sí sirve. Después uno debería conocer las limitaciones de la presión de consultorio y saber cómo ir más allá de la presión de consultorio en cuanto a refinar lo que está sucediendo, tanto para el paciente que en el consultorio le viene alta la presión como para el paciente que tiene normal la presión, porque sabemos perfectamente que hay hipertensión, lo que llaman de guardapolvo negro o oculta, donde realmente se oculta en otro tipo de mediciones. Entonces, sí, la medición de consultorio no perdió vigencia y en cualquiera de sus formas, ya sea con un adenoide o con una forma de mediciones automatizadas. Los aparatos automáticos que están validados son excelentes, excelentes. Tanto es así, digamos, que no solamente disminuyen el sesgo de lo que puede hacer digamos, el operador, sino que refinan mucho ciertos valores de presión que son difíciles de ocultar, como la presión diastólica, que es cuando uno deja de escuchar, ¿sí? O sea que nosotros confiamos muchísimo en ese tipo de dispositivos que por hoy son bastante digamos, accesibles, al menos de una parte de la población. Y aparte cada vez hay más evidencia de estudios que están armados con este tipo de dispositivos a largo plazo, con eventos, etcétera. Entonces dependemos mucho de eso. Sí, obviamente hay limitaciones, la fibrilación auricular es una limitación para las tomas de presión con aparatos automáticos. O sea, no pierden vigencia otro tipo de mediciones y en ciertos contextos hay que hacerlas. Contextos de obstrucciones arteriales pierden fiabilidad y hay que buscar otro tipo de métodos. O sea, siempre va a haber situaciones clínicas en las cuales uno puede ir más allá, pero para la generalidad es un método extraordinario. Buenísimo. Y de la mano de esto, y pregunta para los dos, porque entre los dos lados, ¿hay trabajos publicados? ¿Qué valor empiezan a tener las aplicaciones, los relojes inteligentes en esto, tanto en la detección de FA como en el manejo de detección de hipertensión en el domicilio? Bueno, con respecto a eso, es algo que se está imponiendo cada vez más. Hay un trabajo publicado hace un par de años en un New England sobre el Apple Watch y lo que demostraba es que tenía un 80 y pico % de probabilidad de detectar episodios de fibrilación auricular. El problema y lo que se discutía en la editorial era porque muchas veces detecta episodios que en realidad no son fibrilación auricular y generaba una carga de consultas en exceso que no tenían ningún justificativo. Por otro lado, lo que se veía también es que la incidencia era muy baja y tenía que ver con la población que usa estos sistemas de monitoreo, que son población joven, donde la incidencia de fibrilación auricular es relativamente baja. Y con respecto en cuanto a la presión arterial, lo que hay que tener en cuenta, sobre todo con los smartphones que toman la presión, etcétera, es que el método que toman la presión no es el mismo que los de los aparatos automatizados. Así que esto es un método que se llama oscilométrico y esto es un fotopletismográfico, ¿sí? Entonces, este método fotopletismográfico falta validarlo todavía. Entonces, yo creo que pasa por un tema de fiabilidad de los datos. En cuanto el método pletismográfico cobre fiabilidad, mientras los datos, cuando nosotros podamos decir que los datos son fiables, yo creo que va a ser la forma de tomar la presión del futuro, claramente, digamos. Sí. Hay una pregunta que me surgió, abrimos la intimidad del público, pero una vez te consulté por un familiar mío, digamos, ¿no? Estaba preocupado porque tenía niveles altos de presión, ¿sí? Y entonces siempre pasa que los especialistas nos asustamos menos por las cosas que los generalistas, eso pasa. Entonces yo voy y le digo a Gustavo, che, mira, este tipo se bloquea, y me dice, no, mira, se bloquea de noche, no hace falta poner un marcapaso. Y te hago una pregunta porque nos pasa todos los días en el consultorio. El paciente viene con presiones altas y no podemos mandar a todos a la guardia y todo, digamos. ¿Qué presión, o sea, qué paciente te asusta a vos? ¿Cuándo te parece que el paciente tiene que ir a una guardia o tenemos que hacer una intervención urgente? ¿Y cuándo podemos tomarnos con más tranquilidad? Por eso, digamos, probablemente estás hablando, la mayor parte de los pacientes a los cuales vos te referís son asintomáticos. Sí. ¿Sí?
O sea que uno ya, ahí ya lo sitúa en otra categoría, porque los pacientes que hacen daño de órgano blanco van a tener síntomas. O relacionados con la retinopatía, o la alteración del sensorio, o algún evento cardiovascular que ya conocemos, entonces ahí ya uno lo recategoriza. Después, entremos en el sesgo de la primer toma, porque muchos pacientes tienen reacción de alarma ante la toma, entonces hay que tomarse el tiempo, no hay que dejar que entre y tomarle la presión de una, digamos, hay que esperar un ratito, empezar a hablar con el paciente, después si tiene los valores de presión hay que repetir las tomas y ver si no se genera el fenómeno de regresión a la media y las presiones van bajando en ese momento. Si los valores están por encima de la urgencia, los valores de urgencia que yo mostré, de 180 a 120, que solamente teniéndose en cuenta ese umbral ya superamos muchas de las derivaciones a guardia, porque muchas de las derivaciones a guardia están por debajo de esos valores. Sí. Pero si tomamos en cuenta esos valores, bueno, uno puede, con las medicaciones que hay hoy en día por vía oral, y si no tiene daño de órgano blanco, puede perfectamente manejar al paciente, decirle que espera afuera y sobre todo ir conteniendo al paciente, haciendo una grosera anamnesis de las causas que por ahí lo llevaron a ese motivo, que no haya tomado simpático-miméticos, que bueno, toda la lista larga de posibilidades, y ya uno debería estar pensando en manejarle la batería en forma ambulatoria, no para la urgencia, sino uno ya debería estar pensando en ese esquema, digamos, si viene sin ninguna medicación de más de una droga antihipertensiva, y optimizarle un reencuentro con el paciente en breve como para manejar los valores, y ir ya educándolo en cuanto a cómo controlarse dentro de su domicilio. Entonces, es todo un trabajo porque lleva un poco de tiempo, pero es mucho menos alarmista y menos complicado que a veces cuando no tienen una indicación formal enviarlo a la guardia y que el paciente entre en la bola de nieve de lo que es ir a la guardia, de lo que implica, y que muchas veces los valores de la guardia terminan siendo mucho más altos de los originales por lo que se generó desde un primer momento. Entonces esa bola de nieve hay que desactivarla rápidamente. Perfecto. Bueno, tenemos lugar para una última pregunta. Te voy a explotar un poquito más, perdón Lucas, te quería hacer una pregunta que tiene que ver, vos lo dijiste muy bien, cuando uno ve el promedio de presión en un paciente puede estar normal, pasa lo mismo con los Holter, digamos, ¿no? Cuando uno ve el promedio de frecuencia cardíaca puede ser normal, pero después tenemos que ver cómo se distribuye durante el día, ¿sí? Y obviamente de la mano de esto vendrá el esquema terapéutico que vamos a usar. ¿Cómo congeniás esto con los trabajos, este trabajo importante que salió últimamente que dice que quizás tratar de noche a los pacientes sea mejor que tratarlos de día? ¿Cómo lo manejan ustedes con de hipertensión? Sí, sin duda, digamos, la evidencia de la hipertensión nocturna como factor de riesgo predictor de eventos cardiovasculares es enorme y por sobre el resto de los valores de presión. Entonces el valor que damos a la presión de la noche es enorme. En esos casos, por ejemplo en el caso que yo mostré del paciente disautonómico, que suele tener síncopes o bajas de presión durante el día, pero la hipertensión la hace cuando está acostado de noche, uno lo que hace es siempre priorizar y tratar esa hipertensión nocturna con medicaciones de acción corta, lo mismo que los pacientes que tienen apnea de sueño de hipertensión, o pacientes que tienen hipertensión nocturna aislada sin alguna causa visible que la esté causando, porque no todas las veces encontramos la información necesaria, pero sí, la relevancia que le damos es enorme. Y bueno, utilizamos ese tipo de medicaciones. Hay veces que hay complicaciones, como por ejemplo levantarse a la noche, a hacer pis, o pacientes que tienen afectación varorrefleja y medicarlos puede ser un problema. En ese caso es muy artesanal. Y cuando hace poco teníamos los parches de nitroglicerina que se podían poner y sacar, pero ahora ya no están más en el mercado argentino. Así que es toda una decisión. En ese caso yo creo que lo mejor es derivarlo a un centro que maneje complejidad en estos pacientes, porque un paciente con alta variabilidad de la presión es complejo, ¿sí? Perfecto. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, ¿sí? Les agradezco muchísimo a todos por las disertaciones. Agradecemos una vez más al Laboratorio Bagó que nos apoya en esta actividad del CORE que es tan importante para nosotros. Agradecemos también a todas las personas que se han quedado hasta esta hora escuchándonos. Y bueno, eso, muchísimas gracias. Muchas gracias.